Este viernes, Jerome Powell pronunció un discurso importante en la conferencia anual de bancos centrales de Jackson Hole, el cual atrajo una gran atención de todos los sectores. En su discurso, Powell dio una fuerte indicación de que el Banco Federal Fed iniciará la reducción de tasas de interés a partir de septiembre, según se informa. El discurso importante que Powell pronunció el 22 de agosto en la conferencia anual de bancos centrales se dividió principalmente en dos partes. La primera se centró en la política monetaria a corto plazo y la segunda se refirió al ajuste del marco de política monetaria a largo plazo. Primero, en lo que respecta a la política monetaria a corto plazo, en el tema del equilibrio de riesgos entre empleo y inflación, la postura de Powell parece haber cambiado. Anteriormente, siempre había dado prioridad a la cuestión de la inflación, pero ahora, su preocupación por el mercado laboral es cada vez más evidente. Powell considera que el problema del mercado laboral radica en la debilidad simultánea de la oferta y la demanda de mano de obra. Por un lado, el impacto de las políticas migratorias ha llevado a que los inmigrantes indocumentados abandonen gradualmente el mercado laboral. Por otro lado, el crecimiento económico más lento ha frenado el número de nuevos puestos de trabajo creados. Powell dijo que se trata de un equilibrio extraño, causado por la notable desaceleración tanto de la oferta como de la demanda de mano de obra y que este equilibrio es tanto inusual como muy frágil, lo que significa que los riesgos a la baja que enfrenta el mercado laboral están aumentando constantemente. Si estos riesgos se materializan, es muy probable que se manifiesten rápidamente en forma de despidos masivos y un aumento vertiginoso del desempleo. De ello se deduce que la postura de Powell ha sufrido un ajuste importante. Por supuesto, detrás de este ajuste existen múltiples razones. Por un lado, podría estar relacionado con la presión de la Casa Blanca, ya que Donald Trump ha estado ejerciendo una enorme presión política sobre Powell. Por otro lado, los datos económicos actuales en cierta medida también han proporcionado evidencia de que el mercado laboral se enfría rápidamente. Por lo tanto, desde la situación actual, el tema de la inflación ha pasado temporalmente a un segundo plano. Sin embargo, Powell todavía dejó cabos sueltos en la cuestión de la inflación. Por ejemplo, sigue preocupado porque, aunque la inflación causada por los aranceles podría ser un fenómeno único, todavía hay riesgos ocultos en ella, es decir, el aumento único de la inflación no es el final, ya que podría desencadenar una tendencia de aumento continuo de la inflación. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Existen dos posibilidades. La primera es que el aumento continuo de los precios pueda desencadenar una reacción en cadena. Por ejemplo, después del estallido de la inflación por aranceles, los precios suben considerablemente, lo que hace que los trabajadores con ingresos reales reducidos exijan a sus empleadores un aumento de salario, y cuando los salarios de los trabajadores aumentan, su poder adquisitivo mejora, lo que a su vez impulsa aún más el aumento de los precios. De este modo, la inflación ya no es un fenómeno único, sino que se forma un ciclo de aumento de salarios, mayor poder adquisitivo, aumento de precios, nueva exigencia de aumento de salarios, lo que conduce a un aumento aún más intenso de los precios. Sin embargo, Powell considera que esta posibilidad es relativamente baja, ya que el mercado laboral actual se encuentra en una fase de enfriamiento, pero la otra posibilidad no puede ser ignorada después del aumento de la inflación por aranceles. Las expectativas de inflación de la población pueden cambiar. Es importante recordar que la tasa de inflación ha superado durante 4 años consecutivos el objetivo establecido por el Fed. Si en este momento la inflación por aranceles desencadena otro aumento, la población creerá que las expectativas de inflación a largo plazo cambiarán. Esto obviamente se relacionará con la inflación real y el aumento de los precios, generando un efecto de autorreforzamiento constante. Por lo tanto, Powell no puede dar una respuesta definitiva sobre si la inflación por aranceles es un fenómeno único o si evolucionará hacia una inflación cíclica autorreforzada de forma continua. De hecho, en la actualidad nadie puede llegar a una conclusión al respecto. Sin embargo, Powell tiene una postura muy clara en un aspecto. Independientemente de lo que ocurra, el Fed nunca permitirá que el aumento único de los precios evolucione hacia una inflación sostenida. Entonces, ¿cómo hacer frente a esto? La respuesta es que se deben mantener medidas de respaldo y no se deben adoptar medidas como una reducción drástica de tasas en un solo paso o reducciones consecutivas de tasas. Esta es su postura y opinión básicas. La conclusión final a la que llegó Powell es: la política monetaria actual se encuentra en un estado de fuerte restricción, las tasas de interés altas han persistido durante un periodo prolongado y las perspectivas básicas del desarrollo económico, así como la evolución del equilibrio de riesgos, podrían requerir que el Fed realice un ajuste en su postura política. En otras palabras, lo que Powell quiso expresar es: en la actualidad los riesgos que enfrenta el mercado laboral son más destacados y deben ser prioritarios. Al mismo tiempo, las tasas de interés políticas actuales del Fed son demasiado altas, por lo que el Fed debería comenzar a reducir las tasas. Obviamente, los mercados financieros captaron rápidamente esta señal, y la bolsa experimentó un aumento vertiginoso inmediatamente, ya que la expresión de Powell fue bastante clara. Sin embargo,
El problema radica en que actualmente se encuentra en un periodo crucial en el que la inflación está aumentando aceleradamente. En este momento, optar por reducir las tasas no solo conlleva un riesgo extremadamente alto, sino que también presenta una gran dificultad de operación, si no se controla adecuadamente. Es muy probable que se desencadenen problemas graves. El riesgo al que se refiere aquí es la posibilidad real de un fuerte rebote de la inflación. Podemos ver claramente esta tendencia en los datos. En julio el índice de precios al consumidor IPC subió un 27% y el IPC central rebotó al 311%. El índice de precios al productor IPP registró un aumento aún más notable alcanzando el 3,3% y el IPP central incluso subió bruscamente al 3,7%. Según los datos, tanto el IPC como el IPP muestran una tendencia a rebotar. Lo que es aún más alarmante es que la oferta monetaria M2 de Estados Unidos, es decir, la escala de dinero creado por el sistema bancario estadounidense, ha vuelto a alcanzar el nivel máximo registrado durante la pandemia de COVID-19, incluso lo ha superado ligeramente. Más grave aún, la tasa de crecimiento de la M2 se acerca constantemente al pico histórico, que es aproximadamente un 5%, lo que sin duda es un nivel peligroso. Por un lado, los precios ya han comenzado a subir. Por otro lado, la tasa de crecimiento de la oferta monetaria se acerca al 5%. Esta combinación de aumento del IPC salto del IPP y alza vertiginosa de la tasa de crecimiento de la M2 puede considerarse letal y no puede evitar que nos recuerde el periodo de germinación del ciclo de estancación inflación-stagflación entre 1971 y 1973. Entre 1971 y 1973, Arthur Burns, entonces presidente del Fed, bajo la presión y el chantaje del expresidente estadounidense Richard Nixon, inició prematuramente la reducción de tasas cuando la inflación se alivió ligeramente, lo que finalmente desencadenó una segunda y tercera ola de inflación aún más graves. Durante toda la década de 1970, Estados Unidos experimentó 3 oleadas masivas de inflación, y la crisis de estancación de inflación duró 10 años enteros. A lo largo de toda la década, Powell obviamente conoce este caso histórico y no quiere repetir el error de Burns en absoluto. Esto resulta muy intrigante. Hemos notado que el Fed tiene un esquema narrativo fijo para explicar cuestiones relacionadas. El llamado equilibrio de riesgos entre empleo y inflación parecen estar en una posición opuesta. Constantemente, si el mercado laboral está caliente y los ingresos salariales de los trabajadores aumentan, inevitablemente se impulsará el aumento de los precios. Por el contrario, si el mercado laboral está depresivo y la población tiene dificultades para encontrar trabajo, la inflación inevitablemente disminuirá. Pero este esquema narrativo implica de hecho una hipótesis premisa importante, que no existe ninguna relación entre la oferta monetaria y los precios. De hecho, nosotros creemos que los factores que determinan los precios no se limitan solo a la relación oferta-demanda de bienes. La relación oferta-demanda de dinero también ejerce una influencia sobre los precios, es decir, los precios son determinados conjuntamente por la doble relación oferta-demanda, la de bienes y la de dinero, pero a juzgar por todas las declaraciones de Powell parece ignorar por completo la relación entre el exceso de emisión monetaria por parte del Fed y el aumento de los precios, lo que obviamente es un punto problemático en su punto de vista. Desde la perspectiva de la historia económica, cuando el crecimiento de la oferta monetaria estuvo sujeto a restricciones rígidas del patrón oro, por ejemplo, el Reino Unido mantuvo el patrón oro durante más de 100 años y Estados Unidos experimentó sucesivamente el patrón bimetálico y el patrón oro desde 1880, tanto el patrón bimetálico oro y plata, como el patrón oro impusieron restricciones estrictas a la oferta monetaria. Durante esos cientos de años, tanto el Reino Unido como Estados Unidos se encontraban en el periodo de la Revolución Industrial. Pero los precios mostraron una tendencia a la ligera disminución en una escala de 100 años. Esto demuestra que, cuando el crecimiento de la oferta monetaria está limitado, es imposible que ocurra un aumento sostenido a largo plazo de los precios. Y la historia económica ha proporcionado suficientes casos al respecto. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Porque cuando el crecimiento de la oferta monetaria está limitado, si la población utiliza el dinero para comprar cierto tipo de bienes, otros bienes experimentarán una disminución de precios debido a la reducción del flujo de dinero hacia ellos y no sucederá que los precios de todos los bienes suban simultáneamente. Por lo tanto, al analizar el problema del aumento de los precios, es indispensable tener en cuenta la oferta monetaria. Si el crecimiento de la oferta monetaria se mantiene estable, es imposible que ocurra un aumento generalizado y sostenido a largo plazo de los precios, y la historia económica ha demostrado esto. Además, durante el periodo de hiperinflación que estalló en Alemania entre 1923 y 1924, así como durante la reforma del billete de oro implementada por el gobierno del Kuomintang en 1949. Hubo casos de grave exceso de emisión monetaria.
En ese momento, los precios subían locamente por hora, mientras que la economía se hundía en una grave depresión. En estos casos, la teoría del llamado ciclo salario el precio fracasó por completo porque el dinero perdió su credibilidad y la población evitaba el dinero a toda costa. Tan pronto como recibían dinero, lo querían deshacerse de inmediato y aún así, los precios seguían subiendo vertiginosamente. Esto hace que nos preguntemos sobre el esquema narrativo del Fed, porque cuando el Fed habla sobre la cuestión de los precios, solo menciona el mercado laboral, pero no hace absolutamente ninguna. Menciona la cuestión de la oferta monetaria. En realidad, hay un subtexto oculto detrás de esto. El Fed considera que, para mantener la estabilidad de los precios, es necesario sacrificar los intereses de la clase obrera. En concreto, para reducir la inflación, solo se puede dejar que la economía entre en depresión, que un gran número de personas queden sin trabajo. Y se inhibe el aumento de los precios al debilitar el poder adquisitivo de la población. Pero el Fed nunca quiere mencionar hacia dónde han ido los beneficios derivados del exceso de emisión monetaria en estos años. Esto es un problema fundamental. Y Powell nunca responderá a ello. De hecho, el exceso de emisión monetaria es la causa más fundamental de la inflación, pero el Fed nunca está dispuesto a admitirlo. Además, optar por reducir las tasas mientras la inflación está subiendo también tendrá un impacto en el mercado de bonos del Tesoro, y podría elevar el rendimiento de estos bonos. Por ejemplo, en 2024, el Fed comenzó a reducir las tasas a partir de septiembre con una reducción acumulada de 100 puntos básicos, pero al mismo tiempo, el aumento del rendimiento de los bonos del Tesoro a largo plazo de Estados Unidos superó los 100 puntos básicos. Según la lógica normal, después de reducir la tasa de interés básica, la tasa de interés de amortización de los bonos del Tesoro también debería disminuir ligeramente. Pero después de la última reducción de tasas, es decir, la reducción acumulada de 100 puntos básicos que comenzó en septiembre del año pasado, el rendimiento de los bonos del Tesoro a largo plazo experimentó un salto que superó la magnitud de la reducción de tasas. ¿Cuál es realmente la lógica detrás de todo esto? En realidad, se origina en la preocupación del mercado de que el déficit fiscal estadounidense esté a punto de salirse de control, cuanto mayor sea la magnitud de la reducción de tasas del Banco Federal, FED. Más convencido estará el mercado de que Estados Unidos solo puede aliviar su carga de deuda a través de la inflación, que en esencia es evadir el pago de deudas. Por lo tanto, la acción de reducir tasas del FED hará que el mercado crea que la intención de Estados Unidos de evadir deudas es más evidente y para evitar riesgos. El mercado exigirá un rendimiento de amortización de deuda más alto, es decir, si no me das un rendimiento más alto, no compraré bonos del Tesoro. Como dijo Ray Dalio, la forma en que un país quebranta nunca es a través de un incumplimiento, sino a través de la devaluación monetaria. Por lo tanto, cuando el mercado descubre que la inflación sigue rebotando, si Powell o el Fed se ven obligados a iniciar la reducción de tasas, el mercado solo podrá exigir que los bonos del Tesoro a largo plazo paguen una prima de plazo más alta, es decir, que ofrezcan una recompensa más elevada. Esto sin duda desencadenará fluctuaciones en el mercado de bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo, e incluso podría evolucionar hacia una turbulencia severa. En mi opinión, lo que Powell propuso en la conferencia de Jackson Hole es una estrategia de ajuste prudente, no una serie de medidas agresivas de reducción de tasas. Siguiendo esta línea de pensamiento, podemos llegar a una conclusión: es probable que el Fed intente reducir las tasas en 25 puntos básicos en septiembre, y luego adopte una actitud de esperar y ver. Le espera la publicación de más datos económicos, observa la tendencia general del mercado y luego decide su próxima acción. Este enfoque se ajusta mejor a la situación actual de Powell y también puede equilibrar las diferencias de opiniones dentro del Fed. Esta es, en general, la dirección del ajuste de la política monetaria a corto plazo. Ahora pasemos a la política monetaria a largo plazo. El marco de política monetaria a largo plazo del FED se ajusta cada 5 años y en esta ocasión, Powell también realizó modificaciones importantes en él. El punto más crucial es el abandono completo del concepto de inflación promedio. En concreto, la última vez que el Fed evaluó su marco de política monetaria a largo plazo fue en agosto de 2020, es decir, al inicio del estallido de la pandemia de COVID-19. En ese momento, Estados Unidos ya había pasado por un periodo de 10 años de baja inflación y tasas de interés bajas, y la tasa de inflación a menudo estaba por debajo del objetivo del 2%, lo que resultó muy problemático para el Fed porque un nivel de inflación demasiado bajo dificultaba que la enorme deuda, especialmente la deuda del Tesoro, se transfiriera a la población general y a los inversores extranjeros a través de la inflación. Para impulsar la inflación, el Fed lanzó la política de objetivo de inflación promedio, con un objetivo central establecido en el 2%. El llamado objetivo de inflación promedio tiene un principio similar al control de velocidad por tramo en el tráfico. Por ejemplo, al conducir una distancia determinada en una autopista, por ejemplo, 100 kilómetros, el equipo de medición de velocidad no supervisa en tiempo real si el vehículo excede el límite de velocidad, por ejemplo, 120 kilómetros por hora.
sino que calcula la velocidad promedio a través del tiempo total y la distancia recorrida para determinar si hubo exceso de velocidad. La lógica de la inflación promedio es idéntica a esto. Se permite que la tasa de inflación supere el 2% de forma consecutiva durante varios años, y siempre que en los años siguientes se logre reducir la tasa de inflación para que el promedio de inflación en ese periodo alcance el 2%, se considera que se ha cumplido el objetivo. Lo irónico es que después de que el Fed lanzara el concepto de objetivo de inflación promedio, en agosto de 2020, la inflación comenzó a ascender rápidamente. En tan solo un año y medio, la tasa de inflación superó el 9%. Ahora, mirando hacia atrás, el concepto de inflación promedio propuesto en 2020 parece tanto tonto como ridículo. Por lo tanto, en este ajuste, el Fed abandonó completamente este concepto y regresó a un seguimiento de la inflación y una orientación política con el 2% como objetivo absoluto. Pero el problema real actual es que, ya sea el índice de precios al consumidor IPC, el IPC central, el índice de precios de gastos de consumo personal PCE o el PCE central, sus valores actuales superan ampliamente el objetivo del 2%. Además, la inflación causada por los aranceles ejercerá una influencia aún mayor en el segundo semestre del año, mientras que la tasa de crecimiento de la oferta monetaria M2 de Estados Unidos ya se acerca al nivel peligroso del 5%. En este momento crucial, el Fed, sin embargo, se ve obligado a comenzar la reducción de tasas a partir de septiembre, aunque la bolsa haya tenido una reacción positiva ante esto. Muchas personas ya han percibido el aroma de la inminente era de la gran estancación, inflación, gran stagflación. Aún queda por ver si regresaremos a la difícil situación de estancación e inflación de la década de 1970.